Muy buenas tardes, bienvenido a su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana le tratamos un tema de interés para todos ustedes. La Opinión de la UNE es un programa de la Unión Nacional de Empresarios, conducida por el ingeniero Héctor Cuevas y quien les habla, doctor Wilfredo Ubrí. Hoy le tenemos como invitado a nuestro presidente de la Unión Nacional de Empresarios, el ingeniero Luis Moquete, quien nos va a hablar de un tema de actualidad. Buenas tardes, ingeniero Moquete. Buenas tardes, ingeniero Cueva. ¿Cómo están ustedes hoy? Bueno, yo por mi parte muy bien. Espero que ustedes y además los televidentes también se encuentren bien. En este país siempre nos mantienen con un tema en la palestra. Se van a una velocidad. A veces recibimos los lunes un tema y ya el miércoles nos la están cambiando porque ya ocurre otro tema de actualidad. Buenas tardes, amables televidentes. El día de hoy tenemos con nosotros al ingeniero Luis Moquete, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios, que está con nosotros para hablarnos de un tema muy importante que forma parte de la estructura económica del país. Él quiere conversar con nosotros sobre las pequeñas y medianas empresas que representan el grueso de las empresas, de establecimientos comerciales e industriales que existen en el país. La mayoría son pequeños o medianos, que son aquellas empresas que están entre 11 y 150 trabajadores. El grueso de las empresas posiblemente esté en ese marco, o de las empresas formales, porque por debajo de ahí hay muchas empresas, microempresas, pero que son empresas informales que no pueden cumplir con todas las exigencias del sistema impositivo dominicano y de una serie de requisitos que afectan sensiblemente su competitividad. Pero las empresas, las pequeñas y medianas empresas, son empresas en términos generales formales, que representan una parte muy importante de la estructura de la economía dominicana. Lo dejamos con el ingeniero Moquete. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas se ha reavivado a raíz de un estudio que ha presentado Fondomicro hace un par de semanas. Recordarán que en el pasado el Banco Central preparó un estudio donde corroboró una información que había dado antes, donde decía que los salarios de la informalidad eran, o sea, que los empresarios informales recibían mejores ingresos que los empleados formales. Y de ahí ¿cómo debemos decirle? El crecimiento que ha tenido las MIPYMES. Por ejemplo, Fondomicro hizo un estudio similar en el año 1993 y 20 años después lo ha repetido. Y la verdad que los resultados son sorprendentes. En primer lugar, las MIPYMES siguen creciendo, pero cada vez producen menos empleo. Este estudio está basado en una división diferente a la que habíamos conocido. El Ministerio de Industria y Comercio tiene 3 condiciones para clasificar las empresas. Las micro son empresas que tenían de 1 a 6 empleados. Tenían ventas por debajo de los
500,000 pesos y capitales por debajo de los 3 millones de pesos. Luego, posteriormente, bueno, esos son, por lo menos, supongo que las empresas deben cumplir con 2 condiciones, porque como son 3 parámetros que se establecen, las pequeñas tenían otro nivel superior de venta y tenían activos hasta 12 millones de pesos. Los empleados podían llegar hasta 40. Y finalmente las medianas, que son hasta 150 empleados, activos por hasta 12 millones de pesos y ventas sobre los 50 millones de pesos al año. Esta clasificación solo toma en cuenta el número de empleados y lo amplía hasta 10. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la mayoría de las empresas, la inmensa mayoría de las microempresas tiene un solo empleado. O sea, están los ventorrillos, los salones de belleza, una serie de pequeñas empresas, y el 90% no están registradas. El 10% está registrado, pero eso no quiere decir que sean formales, porque ustedes saben que muchos de los negocios que hacen las empresas, incluso hasta las mismas pequeñas empresas, son negocios dentro de la informalidad la mayoría. Apenas el 10% está en condiciones de entregar comprobantes fiscales. Es decir, que es una economía marginal y que según los resultados que vemos, hay una tendencia a la microempresa, a la creación de más microempresas y la reducción de las empresas grandes. La microempresa es aquella que no está, que tiene de 1 a 10 empleados. Según el estudio. Según el estudio. Uh-huh. Y que no cumple con una serie de requisitos formales, probablemente, pero sí opera en el negocio y se dirige, no sé si el estudio lo dice, ¿cuáles son sus clientes? ¿Para quién producen sus bienes, sus servicios? Bueno, la mayoría de las microempresas producen sus clientes su cliente es el vecindario donde viven. Porque la mayoría están en los propios hogares de los dueños, y casi siempre el único dueño y único trabajador es el propietario. Ahora, aquí hay un fenómeno que aquí hay muchas microempresas que hacen ventas millonarias. Por ejemplo, en el Ministerio de Industria y Comercio hay un listado que tiene 6,000 empresas, de las cuales como el 80 y pico % son microempresas, todas con capitales de 10,000 pesos, pero en los concursos que se hace la Dirección de Compras y Contrataciones, allá los encontramos haciendo pujas millonarias, algo que yo no me explico. Es decir, que yo supongo que estas que sí están clasificadas, que están registradas, en determinado momento, cuando ganan un negocio de esto, pues sí, tienen que contribuir con el fisco de alguna manera. Pero hay otra parte que no, que simplemente hace negocio en el barrio, que nunca han visto un comprobante fiscal, ni lo entregan, ni nada. Simplemente a veces suplen otras pequeñas empresas como insumos parciales o trabajos de servicio. La gran mayoría está dedicada al servicio y al comercio, y muy pocas ya a la manufactura. Mayormente son empresas urbanas y muy pocas en la zona rural, y la capitalización de ellas también es muy baja. Por ejemplo, el capital de inversión en la micro, el 30% de ellas no tiene un capital inferior a los 20,000 pesos. O sea, vamos a decir que fue la inversión con que se hizo el negocio. El 43.5% tiene un capital de menos de 50,000 pesos. Hay 10% sí que tienen capitales sobre medio millón de pesos. Así que son empresas que tienen muy poco capital también. En cuanto a
Al número de empleados, ya le había dicho, el 47% tiene un solo empleado, que es el propietario. El 28.8% tiene el empleado y otra persona más. Y el 11% tiene 3 empleados. Es decir, que de más de 4 o 5 es un porcentaje muy bajo. Eso significa que básicamente estamos hablando de autoempleo. De autoempleo o de empresas de único dueño, siempre de único dueño, pero básicamente de autoempleo, y quizás tampoco están formalizadas con la ley de sociedad, establece varias clasificaciones. Una es la sociedad limitada, de responsabilidad limitada individual. Sí. Algunos estarán en ese grupo, pero eso muestra un poco de la pujanza del dominicano que busca la manera de sobrevivir. Yo creo que eso es un síntoma positivo en ese sentido. Claro, ingeniero, con el permiso de usted y de Luis Moquete, vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa continuaremos hablando del tema. Continuando con nuestro tema, usted, ingeniero, sí tiene razón, realmente, y ya lo habíamos hablado anteriormente sobre la pequeña empresa, personas que quedan sin trabajo, pues se convierte automáticamente, buscan algo que hacer porque de algo tienen que vivir. Y realmente en eso tenemos en el país una cantidad grande de microempresas, porque uno no puede morirse de hambre y hay que hacer algo por lo menos lícito para sobrevivir. Sí, también, Moquete, muchas empresas que comienzan micro van creciendo, y en el país tenemos algunas empresas grandes ya que su origen hace 40 o 50 años se originaron de un pequeño negocio familiar. Para eso creo que el estudio debe ayudar para también asesorar a la pequeña y mediana empresa, ¿verdad? No, definitivamente en la microempresa es que se gestan las grandes empresas. Casi todo el mundo que se independiza comienza un negocio pequeño, salvo que se unan 3 o 4 empresarios ya exitosos y hagan un consorcio, que es como se fundan las grandes empresas. Pero sí, la génesis viene de ahí. Por ejemplo, la situación de ya las pymes, porque ustedes saben que el término MIPYME fue acuñado para englobarlas a todas. Ya con los números de las pymes, que son las pequeñas y medianas, que son empresas más formalizadas, la situación variaba bastante. Por ejemplo, las ventas en las pymes, hay un cálculo ahí que hace el estudio de la venta por trabajador. Hay el 26% de las pymes, las ventas es equivalente a menos de 5 salarios mínimos por empleado. O sea que si tienen 10 empleados,
estaríamos hablando de una venta de 50 salarios mínimos, que ya son ventas considerables. Del 29%, de 5 a 10 salarios mínimos, y el 28% de 10 a 20 salarios mínimos. Eso en cuanto a la venta. Recuerden que es por trabajador. El capital de las pymes, también hay unas divisiones de un numerito aquí que se me escapa, pero se divide también el 26% hay un porcentaje que están divididas en el capital de 3 millones o menos, capital de 3 a 10 millones y un capital de más de 10 millones de pesos. En el caso de las pymes, aquí lo que dice el estudio, que el registro es un 90 y algo %. Ya muy diferente a las micro, porque donde solamente las empresas registradas apenas alcanzaban un 10%. Y como le digo, registro no quiere decir que son empresas completamente formales, sino que, por ejemplo, en este gobierno del presidente Medina, la ley de las MIPYMES se ha aplicado para la compra y contratación. Entonces muchas de esos negocios, incluso para los que hacen el desayuno escolar, lo que participan en los concursos para poder participar, porque se le está dando una preferencia de que el 20% de las compras se le están asignando de manera directa a las MIPYMES. Es decir, que eso ha creado un registro en los últimos años, y estoy casi seguro de que la mayoría se han registrado en los últimos 2 años. Revisando un poco el estudio de Fondo Micro, en la parte que se refiere a las pequeñas y medianas empresas, encontré que hay un nivel alto de formalidad, porque la mayoría está registrada, llevan su contabilidad. Hay un grupo también que tiene ya mucho tiempo de existencia. Este estudio se hizo en el 2013. La cosa puede haber cambiado después de eso. Creo que se hizo en primer semestre del 2013. Es posible que la cosa haya cambiado, quizá haya aumentado, pero ese grupo de empresas de pequeñas y medianas son empresas bastante formales. Lo que no sabemos es, porque no lo recoge el estudio, no era el objetivo del estudio, que si tiene alguna incidencia sobre las políticas públicas, porque las organizaciones empresariales más fuertes probablemente están controladas por grupos más grandes, pero sí son empresas bastante formales, y muchas de ellas también tienen como su propietario a gente con cierta formación académica. Eso también yo lo noté en el estudio. Probablemente ahora después de la ley de sociedades también eso ha facilitado que esas empresas se formalicen, porque no se requiere, los requisitos han bajado en términos del número de accionistas y esas cosas. O sea, yo creo que quizás ha contribuido eso, pero sí son empresas bastante formales, eso sí lo noté. Sí, también, por ejemplo, han habido facilidades de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, y uno de los requisitos hay que estar registrado. O sea, probablemente eso haya influido, igual como también dijo Moquete hace un momento. El gobierno actual ha dado órdenes para que se use mucho como sus suplidores a la mediana empresa, pero algo que está sucediendo con una empresa que esté un suplidor del Estado registrado con un capital de 10 o 20 mil pesos, no creo, o sea, no puede hacer una transacción de tanto dinero. Ahí se han quejado algunas medianas empresas que dicen que ahí algunas empresas grandes han estado metiendo la cuchara. No se puede dudar.
Pero hay algo sí que me llama la atención. Bueno, vamos a decir que los gobiernos, el tema de las pymes y la MIPYME es un tema muy popular, porque realmente le saca la castaña del fuego a los gobiernos que no se han preocupado o que no han podido crear empleos. Entonces se exhiben estos empleos como la solución, ¿verdad? Y el fomento también ayuda a que menos gente esté en la calle con la etiqueta de desempleado, que tenga un oficio. Pero el único problema que tenemos es que ahora mismo, por ejemplo, se habla de un pacto fiscal urgente porque ya sobrepasamos prácticamente el techo de la deuda. Entonces, aquí se necesitan recursos para hacer los presupuestos. Tenemos la salud rezagada. Resolvimos algo con educación, pero es tapando de un lugar y destapando de otro. Ustedes han visto la brega que dio equilibrar ese presupuesto, que finalmente hubo que imponerlo en prácticamente 2 lecturas de ambas cámaras de un día para otro, después que se anunció que se iban a hacer unos cambios. Es decir, que es inminente que aquí nos aboquemos a una reforma fiscal para ver si se eliminan algunas exenciones y también se logre aumentar las recaudaciones. Y yo no veo la forma, si no es formalizando empresas, creando empleo verdadero para que se registren más personas en la seguridad social y contribuyan con la carga del sector salud. Esa es una opinión muy personal, pero no sé si coincido con mucha gente, pero porque se ve como que, bueno, que tenemos el problema solucionado, porque una microempresa, por ejemplo, se estima que el propietario se puede ganar 26,000 pesos, que posiblemente no lo consigue en el sector público ni en el sector privado como un empleado normal. O sea, esa persona resuelve su problema en base a su inventiva y su creatividad y su emprendedurismo. Pero los que trabajan para él no tienen la misma suerte. Eso están engrosando los círculos de miseria. ¿Qué usted dice, bien? Sí, pero lo que, por cierto, en esta misma semana que hay un tema sobre como los combustibles han estado bajando, que el pasaje del transporte público se ha reducido. Estuve leyendo donde alguien hizo un estudio y un chofer de concho se gana mensualmente alrededor de 30,000 pesos, que eso está por encima, esos son prácticamente 4 salarios mínimos. Debo aclarar que en este estudio los empleados así por cuenta propia no están incluidos, por lo menos no lo vi en la premisa del estudio, o sea que los choferes y los motoconchistas no creo que estén. Ahí se habla así de un sector grande de servicio en la microempresa, pero pienso que esencialmente se refieren a la gente que da servicio en los salones, las masajistas, los jardineros, no sé, las empleadas domésticas no creo que estén engrosando tampoco ese monto. Por lo menos no lo pude ver en el estudio. Se refiere más bien a realmente negocios pequeños e informales, frituras, ¿qué más? Zapateros. Yo pienso que las pequeñas y las medianas empresas, que son, como decía, en su mayoría formal, en el sentido de que llevan registro, tienen contabilidad organizada, llevan registro y pagan impuestos y están inscritos en la seguridad social, son posiblemente las más afectadas, las que llevan la carga más fuerte de la renta, porque no tienen, de los impuestos internos, porque no tienen las exenciones que tienen grupos grandes. O sea, no tienen esos beneficios de exenciones impositivas, porque no califican para eso, porque están en sectores que no tienen esos privilegios, porque la mayoría están en el sector comercio, y en el sector comercio no hay incentivo, o sea, no hay exenciones. Entonces, ya que mencionó el tema de la reforma fiscal, es importante que ese sector
no sea afectado nuevamente por una reforma fiscal. Debería pensarse en afectar a otros sectores que no contribuyen con la misma intensidad que ellos contribuyen en términos relativos. En este caso estamos hablando ya de las pymes, de la pequeña y la mediana, que son los que van forzados en el esquema tributario dominicano. Claro. Ahorita hablaste, Moquete, de las exenciones y recordé ahora que acababan de aprobar el presupuesto, donde un legislador mencionó eso, dijo que había muchas exenciones, pero las exenciones quien la conoce es el Congreso. O sea que si alguien la da, a quien la Constitución faculta para las exenciones, ¿verdad? Las exoneraciones es al Poder Legislativo. No, pero aquí hay muchas exenciones que no son congresionales. Casi todas esas reuniones de choferes para darle combustible y bonos gas, eso no pasa por ninguna parte. Pues eso hay que chequearlo. Ingeniero Moquete, gracias. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros esta tarde. Le invitamos la próxima semana a una entrega más de La Opinión de la UNE.